Hola, muy buena gente, ¿cómo estáis? Después de, este pequeño descanso por Navidades y también por un viaje que he hecho a Madrid, al fin hemos vuelto y vamos a volver con la continuación de la historia de España. Ya sabéis, esos capítulos que fui haciendo de la historia de España. Empezamos por la Guerra de Independencia y, para recapitular un poco y ver por dónde vamos, voy a hacer un pequeño resumen del capítulo anterior, que fue el periodo de restauración, en el que tras la Primera República Española, los Borbones vuelven al trono, desencadenando un periodo de estabilidad política, pero con un fraude electoral. Pero antes de que la gente se empiece a dar cuenta de ese sistema fraudulento y se levante contra él, hoy en Quinto Milenio, el desastre del 98. Para comprender bien lo que fue el desastre del 98 vamos a remontarnos a principios del siglo XIX. Por ese entonces prácticamente todas las colonias de España en las Américas se habían independizado y al vasto imperio español tan solo le quedaban las islas antillanas en Cuba y Puerto Rico y el archipiélago de las Filipinas en el Pacífico. A finales de este mismo siglo, en el XIX, las potencias europeas pues estaban muy graciosillas, ¿vale? Y un día decidieron reunirse todos así porque sí y repartirse África, obviamente sin el permiso de los negros africanos. Este reparto benefició a muchos países, pero por supuesto no a todos. Por ejemplo, los cabrones de los ingleses y los franceses se llevaron prácticamente todo el continente africano. Los alemanes se quedaron sin apenas nada, cosa que los cabreó mucho y que sería el desencadenante de la Primera Guerra Mundial. Pero eso lo vamos a hablar en otro capítulo. España, por su parte, obtuvo aún menos territorio que los alemanes, y esto, sumado a que Estados Unidos estaba creciendo peligrosamente como potencia y que había demasiados movimientos independentistas en las colonias, estas estaban en grave peligro de desaparecer de nuestras manos, ya que sus habitantes no estaban contentos con la ocupación española y todos los demás países estaban enfermos y ansiosos por hacerse con más terreno y más poder mediante una guerra. Antes de hablar de la brutal cagada por parte de España, os voy a explicar la situación que había más o menos en cada una de las colonias, en Cuba, en Puerto Rico y en Filipinas. En Cuba, la Paz de Zanjón de 1878 puso fin a la Guerra de los 10 años. En este decreto, en la Paz de Zanjón, se prometían varias reformas administrativas para que la colonia fuera más autónoma. Pero como siempre se ha hecho en este país, las reformas llegaron tarde y fueron insuficientes. Tan solo se abolió la esclavitud y ahora podía haber diputados cubanos en cortes españolas. Cosa que la verdad me parece bastante buen avance, a pesar de que son reformas que no deberían de ser reformas, deberían de haber estado desde el principio. Pero bueno, estamos hablando de otro siglo, así que continuemos. El gobierno intentó aplicar más medidas para incrementar esta autonomía y estas reformas pues no le sentaron bien a los sectores españolistas, que básicamente querían que los cubanos tuvieran autonomía cero. José Martí fundó en el 92 el PRC, el Partido Revolucionario Cubano, que era como el PNV, pero cubano. Aparte de estos problemas, la economía de Cuba se basaba en exportar caña de azúcar y tabaco, especialmente a los Estados Unidos, y Cuba también tenía que comprar suministros para ellos mismos. Pero ¿qué pasa? Que el gobierno de Madrid ponía duras leyes arancelarias. ¿Esto qué significa? Pues que si Cuba, por ejemplo, quería comprar tela catalana o recursos textiles, cualquier cosa, aparte de pagar el precio de los suministros, tenía que pagar un impuesto porque venía de fuera. Y claro, esto no tiene sentido al ser una colonia española. Y los cubanos, que no eran tontos, se dieron cuenta de que en Estados Unidos podían adquirir productos de mejor calidad y más baratos. Entonces, claro, estás en la situación de que tu gobierno no implanta suficientes reformas al país y encima
te sale más barato y mejor comprar productos a un país extranjero que a tu propia ciudad principal, pues obviamente van a querer la independencia. Por otra parte, Puerto Rico ya había conseguido su autonomía y abolir la esclavitud en 1872. Estos son casi 15 años antes de que Cuba lo consiguiera. Por eso también estaban cabreados, ya que Puerto Rico se había quitado los esclavos y ellos seguían teniéndolos. Aquí, en Puerto Rico, la dominación española era más efectiva, ya que tenían un poderoso ejército que controlaba los movimientos independentistas del pueblo. En Filipinas, al estar lejos en Asia, había escasa presencia española. Esto y la ausencia de reformas en la política dio lugar a un movimiento independentista formado por el pueblo. José Rizal, médico, escritor y tras su muerte héroe filipino, fundó en 1893 la Liga Filipina. Esto en sí no era un partido independentista en un principio, se centraba más en mejorar la sociedad y los derechos de los filipinos, para que tuvieran el mismo trato que cualquier otro español. Pero la mala gestión de estas peticiones por parte de España hicieron que el partido se tornase un movimiento independentista. Aún así, España intentó implantar reformas para aumentar la autonomía del archipiélago, pero el clero y los sectores más conservadores, como siempre tocando los huevos, se opusieron y calificaron las reformas como antiespañolas. Pero claro, tampoco tiene mucho sentido porque si no hay reformas la colonia se independiza, si se independiza, adiós al Imperio Español. O sea que o eran gilipollas o muy a favor de España no estaban. Después de la Guerra de los 10 años, en el 95 estalla otra revolución independentista en Cuba, el Grito de Baire. Esta insurrección fue planificada por el Partido Revolucionario Cubano, que ya mencioné antes, que proclamó la libertad de la isla en el Manifiesto de Montecristi. Cuando José Martí la palmó, Antonio Maceo y Máximo Gómez asumieron el mando de la revolución. Los rebeldes lograron extenderse por toda la isla, alcanzando incluso las fronteras de La Habana, y en vista de esto, España estaba cagada, porque sabía que el resto de países tenían ganas de guerra y no le interesaba para nada meterse con una potencia mundial, especialmente con los Estados Unidos, que estaban a punto de intervenir militarmente. El general Martínez Campos intentó frenar la revolución diplomáticamente mediante la política. Pero esto no sirvió de nada, así que el general Valeriano Weyler puso cartas en el asunto, llevando a cabo una atroz guerra contra los rebeldes. A pesar de que España era muy superior militarmente, los cubanos se conocían bien el terreno, y esta los españoles nos la sabemos muy bien. Así que para acabar con los apoyos de los rebeldes, los españoles concentraron a la población rural en zonas controladas por soldados, dividiendo la isla en distintas zonas que tenían como límites largas líneas fortificadas, llamadas trochas. Esto fue ya que, como recordaréis, cuando los franceses invadieron España, las únicas zonas que no pudieron controlar fueron las rurales. Por eso ahora España intenta aislar esas zonas para tenerlas bien vigiladas. Pero las vías de comunicación estaban cortadas, entonces cuando había un brote de alguna enfermedad, al no poder salir toda la población que estaba ahí moría. Por lo que a pesar de que controlaron las ciudades, el coste humano era muy elevado. Y por si fuera poco, mientras tanto esto ocurría, los filipinos habían empezado su propia insurrección en 1896. Como ya he dicho, aquí la presencia española era menor, en Filipinas. Aún así, este movimiento fue duramente reprimido e incluso se fusiló a su máximo dirigente José Rizal. Tras esto, los rebeldes se rindieron automáticamente. Así que teníamos, por el momento, las dos revoluciones reprimidas. Pero obviamente esto no será suficiente. En el 97 se cargan al presidente Cánovas y Sagasta lo sustituye en el gobierno. Este momento coincide cuando el presidente de los Estados Unidos, McKinley, trataba de comprar la isla de Cuba. Las reformas del gobierno liberal de Sagasta no le gustaron mucho al 25º presidente americano. España intentó hacer de todo para evitar el conflicto con América, pero fue en vano,
ya que los Estados Unidos ayudaban a los rebeldes cubanos y los propios estadounidenses presionaban al gobierno para que interviniese militarmente en Cuba. ¿Por qué? Pues porque son americanos y quieren guerra, armas, escopetas, tanques y todo eso. Aún así, el gobierno americano no estaba totalmente convencido. La gota que colmó el vaso fue la explosión del acorazado estadounidense Maine en 1898, muriendo 266 personas. En realidad nunca quedó muy claro si la explosión del acorazado fue intencionada por parte de España o un accidente, ya que en realidad las condiciones del ambiente o cualquier otra cosa que afecte a la pólvora, como una mala eliminación de los residuos o la temperatura, la presión, podría haber hecho que explotara, y es un acorazado cargado de explosivos, o sea que podría haber petado instantáneamente. Pero el si había sido un accidente o no poco les importaba a los americanos, que no dudaron en declararle la guerra a España tras intentar comprar de nuevo Cuba y ser rechazados de nuevo por el gobierno español. En abril de ese mismo año, 1898, se declaró la guerra a España por parte de América. Obviamente España no tenía absolutamente ninguna posibilidad contra los Estados Unidos. Aún así, como buenos soldados se enfrentaron a la Armada Americana, y el resultado, como era de esperar, fueron 2 derrotas por paliza, una en Filipinas y la otra en Santiago de Cuba. A España ya le habían dado suficiente por detrás. Entonces, en 1898, en el Tratado de la Paz de París, España cede a Estados Unidos Puerto Rico, Filipinas y la isla de Guam. Además, Cuba obtenía la independencia bajo la protección, entre comillas, americana. Y si pensabas que ya no podía ser peor, el año siguiente, en el 99, España firmó el Tratado Hispano-Alemán, donde el gobierno vendía sus últimas islas del Pacífico, las Carolinas, las Marianas y las Paloas. De esta forma, el Imperio Español, imperio que estuvo presente durante 4 siglos, abarcando prácticamente todos los continentes del globo terráqueo, donde nunca se ponía el sol, acaba reducido a los territorios que hoy en día conocemos, la península ibérica y ni eso. Esto obviamente perjudicó al gobierno, pero al final las pérdidas económicas fueron menos de las esperadas. Es más, en el país hubo un aumento de las inversiones por los capitales repatriados. En pocas palabras, el Imperio Español llegaba a su fin y al gobierno se la sudaba. Sin embargo, esta derrota supuso una enorme frustración en el pueblo español, como es lógico. Acababan de perderlo todo, y esto impulsó los nacionalismos catalanes y vascos, ya que culpaban a España de esta derrota. Lo mismo les pasaba a los militares, que pensaban que no había sido culpa del ejército, sino de la corrupción de los políticos y el sistema, que en parte es verdad. Este fue el comienzo en el que el pueblo empieza a cuestionarse la legitimidad de quien los gobierna, y siendo también el comienzo de un movimiento para derrocar a este sistema político. Entre los múltiples movimientos que se crearon destacan 3, el krausismo, el regeneracionismo y la generación del 98. Estos buscaban una regeneración y modernización del país, no solo de la política, sino también de la economía y del pueblo. Desde mediados del siglo XIX se estuvo difundiendo la filosofía de Krauss, que defendía un pensamiento basado en la reflexión individual y la actitud ética. ¿Esto qué significa? Que al pensar tienes que basarte en ti mismo y reflexionar por ti mismo, cosa que iba totalmente en contra del sistema político de la época, ya que en ese momento estaban los caciques, que manipulaban mentalmente al pueblo, o a veces los sobornaban. Tenían varios métodos, pero básicamente te manipulaban para hacerte votar a quien ellos les interesaban en ese momento. Este movimiento ayudó a que los españoles pensaran por ellos mismos. Francisco Giner de los Ríos creó la Institución Libre de Enseñanza, un centro privado que servía como otra opción
a la educación oficial, que era una puta mierda. Esta institución fomentó la curiosidad científica y el espíritu crítico. Por otra parte, el regeneracionismo tuvo como máximo representante a Joaquín Costa, que defendió el dejar de pensar en el glorioso pasado de España y centrarse más en el presente, modernizando la economía y la sociedad, y reformando el país. Sus principales objetivos fueron educar al país, ya que la mayoría de gente era analfabeta, y poner fin al sistema caciquil. También organizar uno más honesto y transparente con el pueblo. Por otra parte, el regeneracionismo tuvo como máximo representante a Joaquín Costa, que defendió el dejar de pensar en el glorioso pasado de España y centrarse más en el presente, modernizando la economía, la sociedad y reformando el país. Sus principales objetivos fue educar España, ya que la mayor parte era analfabeta, y poner fin al sistema de fraude caciquil y organizar uno más honesto y transparente con el pueblo. Y finalmente nos vamos al lado artístico para hablar de la generación del 98. Seguro que a todos os sonarán nombres como Miguel de Unamuno, Azorín, Antonio Machado o Ramón del Valle Inclán. Estos fueron algunos de los autores que conformaban este grupo literario. En muchas de sus obras se va a ver plasmada una profunda preocupación por la situación del país y también un enorme pesimismo. Por supuesto, estarán de acuerdo con la política regeneracionista y la iban a plasmar en sus obras como argumentos. Esto ayudó al pueblo. Y finalmente nos vamos al lado artístico para hablar de la generación del 98. Seguro que a todos os sonarán nombres como Miguel de Unamuno, Azorín, Antonio Machado o Ramón del Valle Inclán. Estos fueron algunos de los autores que conformaban este grupo literario. En muchas de sus obras se va a ver plasmado un profundo pesimismo y una gran preocupación por la situación de España. Por supuesto, van a estar de acuerdo con la política regeneracionista y van a enfocar estos argumentos del regeneracionismo en sus obras, cosa que también ayudó al pueblo a despertar e ir en contra de este gobierno corrupto. Básicamente eran como los influencers de la época. La gente leía sus libros, veía sus argumentos y decían, coño, este gobierno es un fraude, es una mierda, vamos a intentar cambiarlo. En el 99, Sagasta deja el cargo en manos de otro del Partido Conservador. Como a Cánova se lo cargaron, la regente puso al mando a Francisco Silvela. Aunque las elecciones seguían amañadas, este gobierno hizo como el intento de innovar algo en ciertas cosas del país, pero sin dejar atrás el sistema de fraude. Las reformas de Silvela no tuvieron mucho éxito, ni en el ejército ni en la administración de los territorios. En cuanto a la economía, volvió otra vez a implantar los impuestos en artículos de primera necesidad y además implantó otros nuevos más para hacer frente a las deudas que tenía el país por todas las guerras. Todo esto provocó una serie de huelgas que hizo que los ministros más renovadores dimitieran. Este espíritu regeneracionista, como veis, no duró apenas un año. Aún así, María Cristina mantuvo el gobierno conservador hasta 1901, donde entregó de nuevo el poder a los liberales, y por supuesto manteniendo el caciquismo, el turno de partidos y la corrupción. Finalmente, en 1902, Alfonso XIII cumplió 17 años, y declarado como mayor de edad, lo coronaron rey, iniciando su reinado. El cómo terminará el reinado de Alfonso XIII lo vamos a ver en los siguientes capítulos. Como siempre, espero que os haya gustado y hasta la siguiente. Adiós.